Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Las obras que ven en su pantalla son del maestro David Camorlinga. Es un jovencito pero muy talentoso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Hola, Joe, ¿cómo estás? Cuéntanos, son parte de una exposición. Pues parte de una exposición y de mi vida, ¿no? Porque las piezas que estás viendo aquí pues, se llaman Vasibus y Vasibus M. Como notarás, son una parejita que se conforman. Normalmente, Vasibus en latín quiere decir vacío, introspección, reflexión. Si notas como al hombre y a la mujer, un hombre cuando se encuentra un poco vacío tiende a hacerse como un poquito fuerte. Es el hombre, sí, ¿no? Entonces, a veces cuando estamos nosotros los hombres como un poquito caídos o ensimismados en nosotros, tratamos de hacernos los fuertes y luego llegan los compañeros o algo así, te dicen, oye, ánimo, vamos, y no nos decaemos tanto. Pero una mujer, por todo el contrario, cuando está triste o cuando está en esta como posición, no quiere ni salir ni del cuarto, ¿no? O sea, al final lo que intentan hacer es, pues se lloran, se les corre el maquillaje, hacen tantas cosas y al final se deprimen mucho, ¿no? O sea, al final es esta como cuestión. Pero lo más importante como de la pieza es que al final tienes que salir adelante. O sea, tienes que encontrarte en ese momento crítico de tu vida y luego seguir como reencontrarte, como siguiendo. Por eso también hay gente que luego me llega y me dice que si es el pensador o que si es aquello, que si se está viendo o que está, ¿no? O sea, a lo mejor la encuentras un poquito ensimismada la pieza, pero esa es la idea, ¿no? O sea, tratar de encontrarte a ti misma. A simple vista, la comunicación corporal de ambas piezas es diferente. Supongo que haces toda una reflexión partiendo de este punto, de todo lo que el cuerpo puede llegar a comunicar. Sí, bueno, si ves la mujer siempre tiene estas siluetas, ¿no? La cadera es más cadenciosa y un hombre tiende a ser más fuerte, ¿no? Más rudo, más agresivo. Entonces, incluso por hasta eso, más grande. Sí, ligeramente, ¿no? Al final tienen el mismo tamaño, tienden a medir, la mujer tiende a medir un poquito más debido al encorvamiento de la espalda y eso, pero si te fijas en la silueta de la espalda sigue siendo, no, o sea, al final siempre los hombres en cuestiones de poesía nos hemos referido muy poéticamente a las siluetas de la mujer, ¿no? Entonces, es importante esto, o sea, conservar la sutileza de la línea en la mujer y la fuerza o a lo mejor lo brusco en un hombre, ¿no? Porque son partes, ¿no? O sea, decir que te sientes como fuerte, ¿no? ¿Cómo nos hacer cálido el bronce? Pues el metal, mira, fíjate que es eso que me estás contando. Todos los metales siempre dicen que son muy fríos, pero yo pienso lo contrario, porque al final te invita a tocarlo, te invita a que lo sientas, a que lo vivas. Entonces, de ratos ves una pieza toda, en este caso, pulida, y siempre te da ganas de ir a tocarla y verla. Y entonces, este sentimiento, porque al final se refleja todo lo que está en el exterior, pero también te refleja algo dentro de ti, ¿no? O sea, al final, el bronce con este color como amarillo, como fuerte, pues si estas piezas las ves y tienen baño en oro. Y el oro, por decir, en este caso es un oro como más rosado, se ve mucho más fuerte, y en aquel es un oro más amarillo. Entonces, siempre el oro tiene algo. Por si los mayas decían que el oro era la luz atrapada dentro de un material, ¿no? O sea, por eso ellos la querían tanto. Entonces, esta combinación, o sea, al referirnos, hoy en día valoramos el oro por lo que cuesta, por lo que vale, pero dejamos a un lado el concepto, la luz atrapada en el sol, en un material. Entonces, si vemos esa manera en los que los mayas se referían a este metal, pues bueno, es divino, ¿no? Porque al final encuentras que siempre ir al sol es un punto más allá, seguir a otro punto es trascender, es iluminarte, ¿no? Es muchas cosas más. Ahora, ¿cómo es el proceso para llegar hasta este punto final? Pues mira, en algún momento en mi vida, en esa pieza Vasibus, así me sentí yo. Casi siempre todas mis piezas son como parte de mi vida. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando en tu vida? Pues estaba triste, estaba en la escuela, tenía varias cosas y acaba de terminar con una persona y pues no sé, a veces los sentimientos en nosotros, los artistas, influyen mucho. A veces estás como
como muy alegre, a veces estás muy triste, a veces todo se te viene encima. Y entonces en ese momento estaba estudiando mucho a David Alfaro Siqueiros. Y entonces David Alfaro Siqueiros se tomaba muchas fotos y tomaba fotos a sí mismo, a gente y a todo. Y en base a eso hacía sus estudios y empezaba a dibujar. Entonces ese día que estaba muy triste, dije, bueno, dejemos de qué estar... tristeza, ¿no? Sí, dejemos de estar así tristes y dije, David Alfaro Siqueiros, me fui, me tomé unas fotos y me empecé a dibujar y bueno, salió esa pieza, ¿no? O sea, al final los procesos de cómo diseñarlas es... yo no hago nada si no lo siento, tengo que sentirlo, o sea, tengo que vivirlo. Parte de mi marca, Camorlinga, busca este sentimiento, o sea, que tú veas una pieza tú como espectadora y te ubiques dentro de la pieza. O sea, no que la dejes pasar y ya digas, ah, qué bonita. No, que te deje un sentimiento, que transmitas algo. Entonces agarras un lápiz, agarras una crayola, no importa en dónde estés, podrías estar en un restaurante y pides una crayola a la señorita, un lápiz, una pluma, y te pones a dibujar sobre el mantel o sobre algo. O sea, yo a veces me he llevado los manteles y digo, oiga, me voy a llevar el mantel porque ya dibujé sobre él, señorita, y me dicen, bueno, haga lo que usted quiera. Hay restaurantes que ya me conocen y hago eso, ¿no? Se traigan las crayolas para el muchacho. Sí. Oye, y el proceso para tratar los metales, en este caso el bronce, ¿cómo es? O sea, imagina que la mayoría de la gente que te estamos viendo no tenemos ni idea de cómo es este proceso. Pues, mira, hay diferentes tipos de procesos. En este caso, este proceso es un proceso a la cera perdida. Entonces, normalmente haces la pieza en plastilina, pues bueno, la moldeas, ya que queda, le sacas todo un molde así en silicón, y después de silicón, pues vas a tener tú el molde. Se le avienta cera y empiezas a hacer unos baños de cera sobre la pieza. Una vez que terminas eso, le das un grosor determinado. En mi caso, tengo mucho más grosor debido a los acabados que yo tengo, que son pulidos. Entonces, ya que queda, necesitas encapsular toda la cera en una arena, es una arena sílica. Entonces, dejas que se seque esa arena para que se haga como una masa grande. Sé que cuesta un poco más de trabajo como imaginar todo eso, pero al final tú tienes toda esta pieza encapsulada en arena y tiene un montón de conductos. Y después de que se pone a cocer toda esa arena para que toda la cera se pierda, es justamente después de ese momento cuando se vierte el bronce sobre esta cápsula de arena y entra todo el bronce a la pieza. Y después viene todo un proceso de trabajo en taller. O sea, hay que soldarle los hoyitos, hay que ponerle esto, hay que pulirla, hay que trabajarla, hay que ver cómo vamos a dejarle unas partes. A veces en algunas piezas hay que detallar algo más. ¿Por qué? Porque así lo defines tú como artista. ¿Cuáles son las piezas que pueden resultar más complicadas en todo este proceso? O sea, manos, pies, cabeza, bueno, ¿qué? Pues en mi caso son como los huecos, porque por si ves aquí en Basibus M, lograr hacer que esto brillara, bueno, fue todo un delirio, ¿no? Entonces, meterte en ese punto cuesta trabajo. A veces hay piezas como muy sencillas de resolver y a lo mucho lo que tú buscas es un brillo, una adecuación, algo que te invite a que ese punto sea el más importante. Por decir, mis piezas no tienen gestos, pero tienen todo un sentimiento la pieza. Entonces, lo que es importante en mi pieza es el sentimiento o toda la forma en la cual se mueve, tanto el movimiento como la expresión. O sea, si tú ves la pieza y la ves de frente, notarás que tiene un brazo abajo, uno arriba, está así, y tú que estás viendo por la espalda la pieza, notarás que la espalda no está como en línea recta, sino que tiene una ligera línea. Entonces, para mí es importante el movimiento, ¿no? O sea, al final que fluya la misma pieza conforme tú la vas viendo. ¿Imaginas dónde pueden estar tus piezas? Sí. ¿Les recomiendas a la gente que las va a comprar o cómo es? Normalmente me acerco a la gente cuando las veo que las está viendo a detalle, más meticulosamente, y luego me acerco y le digo, ¿qué le vio a la pieza o qué le gustó? ¿Qué le ves? Ajá. No tanto así, sino como decir, ¿qué sientes, no? Ajá. Porque la gente luego al final se le queda viendo y dice, ah, qué bonita, y se sigue, ¿no? De paso, y ve otra y me dice, ah, esta la sentí, ah, esto. Y hay gente que luego, sin saber el título de las piezas, la sienten, y para mí eso es súper importante, porque al final la gente va y dice, ah, oye, qué padre, o esta me gustó, por decir. Otra de tus grandes relaciones es con el mar. Vamos a ver en unos momentos la imagen de Susurro del Mar, esta pieza que estuvo en el Cervantino. ¿Cómo te fue allá? No, pues increíble, mucha gente, muchos niños, así. Yo todos los días iba al museo y siempre me encontraba pues grupos de gente que recorrían el Museo de la Alhóndiga y de repente estaban ahí metidos en mi pieza, ¿no? O sea, ahí viéndola y todo, y de repente yo me
me zambullía entre ellos y de repente alguien decía, es que él es el escultor. Entonces, bueno, pues, les explicaba la pieza con mucho... A ver, explícala. Bueno, pues la pieza de Susurro del Mar, cuando tú vas al mar, ¿qué sientes? O sea, antes llegábamos al mar y no había aviones o helicópteros o cosas, entonces lo empezabas a sentir a través de una calidez, de un sonido, de un cambio de temperatura, de algo. Entonces, este movimiento constante que existe en el mar, o sea, mi pieza se llama Susurro porque te susurra. Siempre el mar, no importa dónde estés, lo veas o no, lo escuchas. Te está susurrando constantemente. Y la gente, a veces cuando está muy triste o está muy feliz o algo, se va al mar o a ver un lindo atardecer o a soltar sus penas o a lanzar una carta a alguien que ni siquiera conocen y a ver a quién le llega. Entonces siempre existe algo. ¿Tú lo hacías? Sí, me gustaba ir a aventar algunas cartas para decir como si fuera un pirata y un día encontrar una... Siempre digo que me voy a morir un día en el mar porque quiero mi velero y irme por allá y a ver qué me pasa, ¿no? El mar es algo, es como meramente te enamora. Hay momentos que a veces te va y ven del mar. Y es lo que te hace, es como si te fuera jalando, como seduciendo constantemente. ¿Y en tu obra cómo reflejaste esto? Pues son dos piezas que están en plata y una pieza que está en bronce totalmente pulida. Entonces, la pieza que ves en medio, que es dorada, la vas a ver que es una pieza que está así. Y está dorada porque el mar, justamente cuando empieza a llegar a la arena, empieza a jalarla para replegarse y entonces y es un momento en donde el mar se vuelve dorado, porque se funde el mar con la arena y entonces se vuelve dorado este movimiento. Entonces tú ves cómo la pieza de repente está así y se está jaloneando porque está arrastrando y recobrando otra vez esta fuerza para volver a jalar. Y las otras dos piezas es el mar cuando está atacando y lo junto con la plata porque al final la luna y el mar tienen una semejanza, tienen esta como dualidad en la cual el mar y la luna pues van haciendo un oleaje tremendo, ¿no? Esta fuerza es como una forma y al final pues lo mezclé con una placa de bronce toda pulida para que se fundiera como en el mar, ¿no? O sea, el mar cuando a veces está calmado o tranquilo, puedes ver un barco, un bote y se ve reflejado, ¿no? Entonces, la idea y también el mar, pues no lo puedes contener. Entonces, la placa era como simbolizar el agua, pero las olas era toda la pieza, ¿no? Entonces, la gente la veía y yo le invitaba a que la gente siempre la vieran a nivel de... Se agacharan un poquito más porque la pieza tiene casi 4 metros de largo, sí, pero no es muy alta. Pero como fue pensada para 14 metros de largo, entonces el chiste era que la gente se metiera y de repente te perdieras como en un laberinto sobre la pieza y te dejaras envolver por la pieza. Ya nos envolviste. Dinos, ¿a través de qué redes sociales o cómo podemos contactarte o seguirte? Pues mira, estoy en mi Facebook en Camorlinga Sculptures y en mi Facebook como David Camorlinga, en mi correo electrónico david.camorlinga@gmail.com, ¿no? Y en mi Twitter es camorlinga, @camorlingadavid, ¿no? Ok, ahí lo pueden contactar. Vamos a hacer una pequeña pausa y después del corte seguimos platicando con él. No le cambie. Aquí vas a ser un arquitecto mexicano. Fue lo que me dijo el arquitecto Andrés. Entonces, me dijo, tienes que aprender qué es la arquitectura mexicana. Estos espacios interiores, estos patios, estas formas de entrar, esto, porque eres mexicano y porque aquí se hace arquitectura mexicana. Y desde entonces estuve totalmente de acuerdo. Entonces he decidido hacer tanto en mi arquitectura como en las esculturas que hago cosas que tengan que ver con nuestro México. David Camorlinga está con nosotros. ¿Qué fue primero, el arquitecto o el escultor? Es una pregunta capciosa, ¿no? Al final yo creo que la escultura me ha determinado a mí, como que alguien me tocó. Yo podría decir que de ahí arriba me tocaron y me dijeron, David, vas a ser escultor, ¿no? Porque fue parte de lo que determinó mi carrera como arquitecto. Siempre, mi primera pieza que diseñé fue una pieza de unas manos que se llama Plegaria Perpetua. Y se la diseñé a mi abuelita, porque mi abuelita, bueno, ha padecido algunas como gente que se le ha ido en la vida y siempre en algún momento hablaba diciendo que
nadie se acercaba al panteón de la familia. Entonces le dije a mi abuelita, te voy a hacer una escultura en la cual quien vaya, no importa si es de la familia o no, quien vaya y la vea, ore por quien esté ahí, ¿no? Entonces pues, decidí hacer unas manos y entonces, bueno, iba orientada al sol para que el sol entrara por las manos y hiciera una cruz de luz en la cripta y todo. Entonces, pues bueno, fue la primera pieza que hice. Después... ¿Cuántos años tenías ahí? Yo creo que 15, 16 años, ¿no? ¿Y de qué la hiciste? Pues la hice en cantera y después, pues bueno, la hice ya en bronce y la hice ya con plata y bueno, he hecho todas las subversiones de esa pieza, ¿no? Es una pieza que te invita a rezar, la verdad. ¿Estudiaste arquitectura en la UNAM? Sí, ahí en la Facultad de Arquitectura. Siempre quise estar en esa universidad, entonces, pues bueno, la UNAM ha sido mi alma mater, ¿no? Y pues agradezco a toda la gente que, pues a todos los maestros que en algún momento agarraban un plano y te decían, oye, pues te hacían un rayón en plumón y te decían, oye, ¿cuándo vas a terminar, no? O sea, o maestros que luego te decían, que no se les antoja hacer algo más, muchachos, o sea, un pasillo, crear una emoción, generar algo, o sea, al arquitecto Álvarez, que en paz descanse, siempre me dejó como muchas cosas, un buen sabor de boca, era un maestro muy, muy aferrado a sentimientos, ¿no? O sea, decía, pues hagan algo, son arquitectos, o sea, pueden hacer algo más, ¿no? ¿Y quién te influyó? Pedro Ramírez Vázquez. Sí, fíjate. ¿En qué momento? En todos, porque yo veía al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, imagínate una persona ya de una edad avanzada, 80 y tantos años, y yendo todos los días al despacho, trabajando, y también su proyectista Andrés Giovannini, fueron como dos personas en las cuales influyeron muchísimo en mí. ¿En qué estaban trabajando ellos en ese momento? O sea, que tú llegaste como a incorporarte a tomar En el auditorio de Puebla, uno que se hizo un auditorio bastante grande, estaban trabajando eso, en la UAM una que se acaba de construir o se está construyendo, en varias casitas que estaban por ahí de gente como muy adinerada y unos auditorios que estaban haciendo. Entonces, pues siempre tenía mucho trabajo, entonces pues era muy fácil. A mí me decían, pues David, aunque seas un mocoso o un niño, me decían, aquí todo se hace bien. Entonces tienes que aprender a hacerlo bien, o sea, no importa que vayas en primer semestre. O sea, yo empecé a trabajar desde primer semestre de mi carrera. ¿Y cómo llegaste ahí? Pues es como curioso, o sea, empecé a leer un libro que se llamaba El manantial de Ayn Rand. Entonces hablaba de la vida de Frank Lloyd Wright y de Sullivan. Entonces decían que Frank Lloyd Wright fue electricista y no sé qué tanta cosa. Y yo dije, pues voy a hacer algo. Entonces en ese entonces en el segundo piso estaban solicitando carpinteros. Entonces me fui a enlistar ahí. ¿Como carpintero? Como carpintero, ahí me tenías formado a las 5 de la mañana y después le dije a mi madre que, pues, que ya iba a ser carpintero. ¿Sí sabías de carpintería? Sí, sí sabía. Sí sabía porque, bueno, ahí mi padre tiene un hobby de hacer cosas en carpintería, ¿no? Entonces, pero mi mamá pues, me dijo que cómo iba a estar yo ahí en el segundo piso, que era muy arriesgado y me dijo, no, nada, vamos a ir al despacho Ramírez Vázquez y vamos a ver. Presenté mi carpeta, que pues eran unos dibujos, el arquitecto Andrés Giovannini los vio rapidísimo, nada más vio uno que le interesó y me dijo, bueno, mañana vienes y te presentas. Entonces, así fue, o sea, prácticamente desde que vieron mis dibujos, alguna cosa les interesó, no, o sea, prácticamente me ayudaron por el contacto que tenía yo con mi madre. Entonces, y también yo creo que parte de algunos dibujos, porque había unos dibujos que tenían mucho que ver con Ramírez Vázquez. Y la primera pregunta que me hizo como el arquitecto Andrés es, ¿qué arquitectos te gustan? ¿Qué? ¿Qué arquitectos son tus favoritos? Entonces, pues le dije unos cuantos que eran americanos, ¿no? Frank Lloyd Wright, le dije Jacob Kimmel-Blau y le dije otros dos arquitectos y me dijo, aquí vas a ser un arquitecto mexicano. Fue lo que me dijo el arquitecto Andrés. Entonces, me dijo, tienes que aprender qué es la arquitectura mexicana, estos espacios interiores, estos patios, estas formas de entrar, esto, porque eres mexicano y porque aquí se hace arquitectura mexicana. Y desde entonces estuve totalmente de acuerdo. Entonces he decidido hacer tanto en mi arquitectura como en las esculturas que hago cosas que tengan que ver con nuestro México. Haces mucho de gente, naturaleza, tienes por ahí varias obras. Vamos a ver una, por ejemplo, La Serpiente. Cuéntanos de esta obra. Mira, La Serpiente fue un proyecto que surgió para un parque, para los niños, ¿no? Al final la serpiente como animal prehispánico es súper importante en la cosmogonía de México, ¿no? En esta cuestión es como los aztecas, como los teotihuacanos y cosas, porque es un animal terrestre que nos invita mucho, o sea, es algo que nos dice que nosotros somos los humanos, porque por si lo divino son las cosas que vuelan.
Entonces, yo quería algo que los niños interactuaran con eso, o sea, que lo pudieran tocar, que lo pudieran ver, que pudiera estar en un parque y los niños no le tuvieran miedo a las cosas. Entonces, al final las serpientes tienen también esta parte como mítica, ¿no? Que de repente dicen, ¡ay, que la serpiente! Pero si tú te fijas en esa serpiente, con todo este movimiento que genera y todo, invita a que los niños se suban como en una resbaladilla, que pasen por debajo, que se cuelgan. Sí, bueno, pues el chiste era hacerla como de 2 metros de alto. Y un niño pues que tenga 1 metro 20, podía perfectamente subirse y por ahí resbalarse, ¿no? O colgarse de algún lado. O sea, el chiste de la escultura, creo yo que hay que interactuar. O sea, la gente tiene que interactuar con ella, no es hacer algo plenamente bello, sino hacer algo bello con un valor agregado. Y ese valor agregado es poder sentir la pieza en otro nivel. O sea, es como cuando te dicen la primera dimensión, tercera dimensión, ahora, ¿no? La 4D y tanta cosa que hay. Yo creo que el valor agregado de la escultura hoy en día es poderla tocar, poderla sentir, poderla vivir. Ahora está de moda justamente como poder tocar la obra o interactuar con ella o que tenga alguna reacción incluso frente al espectador. Sin embargo, no necesariamente está ganando más espacios o la gente recurre más a, no sé si solamente a la creación o a la expectación. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo creo que es increíble porque siempre el arte había sido como no lo toques y es una cosa artística, ¿no? Y decir, no, son los grandes maestros y cosas. Pero por decir, vas a Francia y ves en el Museo Rodin y ves las piezas de Rodin y ves las grandes, obviamente tienen un cordón, pero las que están expuestas en el exterior las puedes tocar. Las piezas de Henry Moore las puedes tocar, piezas de Chillida las puedes tocar. Entonces, siempre recorriendo en algunas partes ves a estos grandes maestros y siempre han hecho obra para poderla tocar al alcance y obviamente contextualizada el lugar donde van a estar, ¿no? El elefante P, ahí lo tienen en pantalla. Cuéntanos. Bueno, cuando era pequeño leí el libro del Principito. Ajá. Y siempre me encantó la parte de como esta locura del Principito entre sus mundos, entre las cajas, entre todas estas cosas irreales que existían en él. Y hay una página en la cual decía el Principito que qué era, ¿no? Entonces, de repente decía, no, es que es una obra de arte. Y le decía el otro, no, pues es que parece un sombrero. Y le dice, no, es una boa que se come un elefante. Entonces, tú ves en ese momento, entonces yo lo que quise hacer fue rehacer como esa parte a mi manera, a mi forma. Y entonces se me hace increíble, ¿no? O sea, porque también me gusta acercarme a los niños. O sea, al final creo que hoy en día el México de hoy, ¿no? Este México que estamos formando, hay que acercarnos a los niños para que tengamos una mejor formación para cuando sean grandes. Y el Pegasus, tienes muchas formas y mitologías por ahí. Es que soy fanático de la mitología y de cosas de estar estudiando, cosas así. Bueno, el Pegasus surgió por un proyecto. O sea, al final, a mí me gustaba siempre estos como héroes y las cuestiones griegas y todo eso siempre me ha gustado mucho. Por si la Odisea y miles de cosas más. Pero el Pegasus surge cuando le cortan la cabeza a Medusa, ¿no? Cuando la sangre de Medusa se funde con el mar, entonces es el momento en el cual Pegasus sale. Y decían que Pegasus cuando con su pata le pegaba en algún punto, generaba un manantial. Entonces, como estas cosas, como de esta manera, son cosas que me han llamado mucho la atención. Siempre generar estos animales que intentan volar, como que intentan, no solamente que sean alados, sino que dejan algo, porque al final Pegasus era el caballo de Zeus, ¿no? Del Olimpo. Entonces al final era un animal que casi nadie lo había montado. ¿Tienes algún tema o animal o relación particular que te gusta explorar continuamente dentro de tus obras? No sé si las relaciones humanas, siempre. Por decir, en mi catálogo podrás ver o en mis piezas, tengo piezas que se llaman ósculo, abrazo cálido, cosas así que son mucho más abstractas, ¿no? Entonces, la idea de esas piezas es un sentimiento. Por decir, la pieza de abrazo cálido es un hombre que está recargado en una mujer. O sea, no sé si recuerdas como en algún momento que te vas un día de campo, ¿no? Y de repente estás tomando el sol en algún pasto o en algún lado y simplemente alguien se recarga en ti y tú lo abrazas. Entonces, híjole, me suena tan lejano. No, no es cierto. No. Bueno, entonces, muchachos, por favor, ¿no? Aquí les invito a que lloren, ¿no? No, o sea, hay cosas a las cuales yo disfruto mucho, ¿no? Por decir, esa pieza de abrazo cálido, te digo, es una persona, es un hombre que está recargando y tomando o sea, sintiendo la calidez de un abrazo de una mujer, ¿no? Al final, siempre puedes estar recargando algo. Ósculo, ¿te acuerdas cuando te dieron tu primer beso?
Ajá. ¿O ¿fue tú lo ayer? viste? Bueno, ese sentimiento de niño pequeño que te daban así, cuando te dan ese y te lo roban, a veces eres novio de mano como sudada, ¿no? Y le das la mano y dices, es que ella es mi novia, y la ves de allá de lejos y dices, no, es mi novia y punto. Bueno, esa pieza es un hombre besando a una mujer, y si te fijas, el hombre le está dando el beso ligeramente alejado porque le da De pena. Kiko. Sí. Ajá. ¿Así fue tu primer beso? Sí, más o menos, ¿no? Más que nada, tenía una novia que me hacía sentir así como niño pequeño. Y cada vez que me despedía de ella me hacía sentir así. Entonces, eso fue lo que hice. De ratos sentí esa emoción, sentí ese momento y decidí plasmarlo, ¿no? Ese fue tu primer ósculo. ¿Y el Passione? Si te fijas ahí, son 3 mujeres, ¿no? Son 3 mujeres y 3 estados de ánimo que a nosotros los seres humanos, tanto hombres como mujeres, nos pasa. O sea, hay momentos en los cuales estás muy entregado, hay momentos en los cuales no sabes ni qué hacer y hay momentos que estás plenamente pasional, ¿no? O sea, y te fijas, hay una mujer que es la que está parada, en ese momento está como que no sabe qué hacer. Sí, La o otra incluso está retraída. la que está sentada y está abrazando a la que está arriba, Sobre ella, pues ajá. está totalmente pasional, está entregada a ella. Y la otra es la que se está aferrando a la que está enfrente. Entonces, son 3 sentimientos que forman, a veces me dicen que si es un trío o que sea algo así. Digo, no, por eso se llama pasiones, son 3 estados de ánimo en los cuales nos invita. O sea, al final era como tratar de desplegar el tiempo y decir, a veces tienes un presente, un pasado y un futuro. Entonces, querer hacer algo que se fundiera en un tiempo, ¿no? Gula. Comida, ¿Qué? unas enchiladas suizas, ¿no? Lujuria. No, pues estar encamado, ¿no? ¡Iu! Pereza. Esa casi no se me da, ¿no? Un domingo viendo películas. Soberbia. El hombre más rico del mundo vale la pena, ¿no? Avaricia. No compartir, querértelo guardar todo. Envidia. Cerrado, Ira. rabia. David, un placer tenerte aquí con nosotros en Galería VIP. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Ya saben cuáles son sus redes sociales. Ojalá puedan comunicarse con el Pase André.